Y vamos con la segunda ponencia del primer bloque. Condenar o intervenir políticas públicas ante la violencia de género. Tengo el enorme placer de presentarle a doña Soledad Murillo de la Vega. Es un honor para nosotras contar contigo, Soledad. Gracias. El mío. A continuación va a intervenir, como se ha señalado, doña Soledad Murillo de la Vega. A grandes rasgos, porque tiene un gran currículum, podemos señalar que ha ocupado el primer cargo político en materia de igualdad en la 8ª legislatura, de 2004 a 2008, como secretaria de Políticas de Igualdad. En virtud de esto, participó activamente en la Ley contra la Violencia de Género y en la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Actualmente es profesora de Sociología e Investigación Cualitativa en la Universidad de Salamanca. Fue impulsora del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad de Salamanca y forma parte del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas. Sus principales líneas de investigación son el análisis del tiempo en cuanto a las tensiones que genera compatibilizar el mercado de trabajo con la vida familiar, de ahí su obra El mito de la vida privada, y le interesa la participación política de las mujeres desde el punto de vista de la participación en la vida pública a través de las asociaciones de las mujeres. Y claro ejemplo de ello es también su libro La ciudadanía activa, las asociaciones de mujeres, en el que da cuenta, junto con otras autoras, de las aportaciones de las asociaciones de mujeres a la vida pública. Y sin más preámbulos, Soledad. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Ahora sí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿así mejor? Mejor. Bueno, muchísimas gracias. Y María José, gracias por tu presentación. Sé que estoy ante personas que han trabajado con mujeres que sufren maltrato y, por lo tanto, me gustaría mucho que después con la magistrada, con Paquita, estuviéramos después en un coloquio, porque creo que no es una cuestión solo desde la mesa, sino que además nos hagan aportaciones. Si no, no es que no nos llevamos sus ideas, ¿no? Y una se tiene que ir con la maleta cargada de ideas, ¿no? Siempre son buenas las sugerencias. Yo tuve la oportunidad de participar en la redacción de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Suscribo absolutamente lo que se ha dicho esta mañana, porque evidentemente en esos procesos de negociación, en esos procesos los profesionales tienen que poner su esfera y su competencia por encima de otras cosas. Creo que la ley requiere una modificación sin que esto suponga invalidar la ley, porque además yo creo que eso Paquita lo ha dicho muy bien, es decir, no hay que invalidar la ley, que es un discurso que está apareciendo, es decir, la ley no funciona porque hay muertas. Oigan, mire, hay también delitos contra la sustracción indebida o contra la corrupción o contra la malversación de fondos, y eso no significa que cuestionemos la ley, sino que evidentemente debe aplicarse, ¿no? Y yo les quiero explicar cuáles fueron las razones, especialmente las razones que nos llevaron a centrarnos en las relaciones sentimentales. Las relaciones sentimentales, que en ese sentido yo quiero que pensemos en las relaciones sentimentales en general, no solamente en el tema de violencia. Ya veremos cuando se introduce el tema de violencia, ¿no? Para mí, particularmente, les voy a hablar desde el punto de vista de quien tuve la oportunidad de participar en la ley. Anteriormente había hecho investigaciones sobre el tema de maltrato y había convocado en mis investigaciones a mujeres que tenían suficiente autonomía económica como para poder separarse. Es decir, eran jefas de equipo, tenían un sueldo muy importante y aún así habían tenido una relación de violencia. Entonces me interesaba mucho conocer cuáles eran las circunstancias que hacen que una persona se mantenga en una relación de maltrato, ¿no? Y por eso quiero plantearles que una de las decisiones, voy a ir planteando las decisiones, obstáculos, mitos, porque me parece que es lo principal y para hacernos preguntas en común, ¿no? Naciones Unidas en el 93 plantea que la violencia contra las mujeres es mucho más amplia, mucho más integral que lo que planteó la Ley Orgánica de 2004. Por supuesto que sí. Es decir, se habla de prostitución, se habla de ablación, se habla de delitos en general que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero es evidente que nosotros nos planteamos el tema de relaciones sentimentales. ¿Por qué? Porque las relaciones sentimentales partíamos de un supuesto. Y es que las relaciones sentimentales son unas relaciones de
absoluta indefensión. ¿Y por qué digo esto? Pues yo me gusta mucho el concepto que dice Rawls de justicia, que dice la justicia es sentar las bases sociales del respeto. ¿Pero qué es el respeto en una relación sentimental? En una relación sentimental, ¿qué significa el respeto en el plano personal, ¿no? En el sentido de, dentro de una relación de pareja, que no tiene que ver con la durabilidad, sino que tiene que ver con la significación que es el momento en que tenga la relación de pareja, la pregunta que yo me hago y quiero que nos hagamos, ¿no?, es ¿cuántas veces, en nombre del amor y en nombre de los afectos, se cometen dentro de una relación sentimental peticiones absolutamente inapropiadas e ilegítimas, como por ejemplo que cada persona, en este caso es más propensa la mujer a hacerlo, se adapte al proyecto personal del varón? ¿Cuántas veces hemos claudicado? Esto hablo en primera persona, porque yo creo que todas las mujeres aquí presentes nos hemos adaptado como si fuéramos un poco plastilina, ¿no?, a los proyectos personales y vitales de un sujeto. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo importante es mantener la relación por mantener la relación? Yo desde que doy clase, anteriormente estaba en la empresa privada, llevo solamente 22 años dando clase en Salamanca, mis alumnas cronometran el tiempo de relación. Es decir, llevo con él 6 meses, 2 días y 48 minutos. Los chicos no cronometran el tiempo de relación. Y yo no estoy poniendo en ningún momento una jerarquía, sino simplemente planteando temas. Los chicos tienen el temor a que su chica les diga tenemos que hablar, porque saben que fijo, les cae algún tipo de consideración negativa sobre su comportamiento. Yo desde que entré en la universidad me planteaba con qué tipo de perfiles, quizá porque mi primera tesina fue sobre salud mental, con qué tipo de perfiles se llega a los centros de salud de las universidades. Bien, las alumnas tienen problemas de concentración y rendimiento cuando tienen un problema afectivo. Y no estoy todavía hablando de maltrato en ningún caso, ¿eh? Y los chicos tienen un problema relativo a que no coincide la idea que tienen sus padres con respecto al curso que están ejerciendo con el curso que están ejerciendo realmente. Es decir, no están en cuarto, están en primero. Y hay que comentar solo a los padres que piensan que casi está a punto de acabar el grado, ¿no? Por lo tanto, tenemos una diferencia importante, ¿no? Y luego tenemos también el rol que jugamos como las chicas que tienen que, chicas y chicos, que independientemente de cómo sean, tienen que cumplir ciertos roles, ¿no? Y eso es una cosa que nos tenemos que plantear. Es decir, ¿cuántas veces en una relación sentimental hay una necesidad de mantener la relación por encima de la propia autonomía personal? Uno de los mitos, y digo mito porque creo que es una idea recurrente, es que la educación lo soluciona todo. Bueno, pues una pregunta que yo me hago desde que estoy dando clases, porque antes trabajaba en recursos humanos, es ¿dónde se aprende la autonomía? Yo no conozco dónde se aprende la autonomía. No conozco tampoco dónde se aprende a ser transgresora con respecto a los propios roles. Es decir, que si yo soy tu chica, vamos a poner que tengo 20, no implica que tenga que cumplir de acuerdo con la idea preconcebida de lo que es ser tu chica. También a la inversa. Si eres tu chico, en este caso, no tienes por qué cumplir con esa idea preconcebida. Entonces, ¿hasta qué punto los roles están dificultando que emerja la autonomía? ¿Dónde se desaprende el rol y dónde se desaprende el género? Porque en la educación, hasta ahora que yo sepa, no se tratan estos temas. No se tratan estos temas. ¿Se puede hablar de violencia? Sí, perfecto, pero vamos a ir, aquí se ha hablado de prevención. Vamos a ver cómo las relaciones sentimentales resultan escenarios de riesgo, ¿no? ¿Cuántas veces en una relación sentimental se soportan los agravios, el pedir cuentas, pedir explicaciones? ¿Y cuántas veces pedimos perder una relación sentimental porque nos piden explicaciones? Es decir, encima que me piden explicaciones, además me disculpo de antemano para que esas explicaciones sean convincentes y se mantenga calma en la relación. ¿Cuántas energías se destinan a mantener calma y tranquilidad en la relación? Y no estoy hablando de maltrato.
¿Cuántas discusiones dentro de las relaciones sentimentales se realizan en función de saber en todo momento cómo te quieren, hasta qué punto te quieren y cómo te van a querer en términos de futuro? Es decir, el denominado compromiso, que es una palabra tremenda, que parece que firmas un contrato con Hacienda. Y la verdad es que lo de los compromisos pues depende del día. Hay días que quieres mucho y días que preferirías estar en China. Por lo tanto, hay una serie de componentes, ingredientes que hacen las relaciones sentimentales que ya estén pautadas de antemano. Es decir, cada uno y cada una traemos una mochila de nuestras anteriores relaciones sentimentales. Pero lo peor de todo es que nadie parte de cero. Porque socialmente, y aquí el oficio de socióloga me va a salir, socialmente hay patrones de conducta para chicos y para chicas. Por eso los chicos y las chicas se parecen tanto aquí, en Finlandia, y también cuando oyes a cualquier chico o cualquier chica cómo trata de agradar, de mantener, de que no se disuelva la relación, de qué es lo que te falta, qué te puedo dar en cualquier otro sitio. Y eso se denomina género. Género son las expectativas que la sociedad reserva de manera diferente para hombres y para mujeres. El primer obstáculo que tuvo la ley precisamente eso fue su denominación, la denominación de género. Y la Real Academia de la Lengua nos envió un informe muy detallado donde se decía que la palabra género tenía que ver con gender, que era un anglicismo. Lo peor no es que se desautorice un concepto, es que se puedan tener 200 anglicismos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y les moleste el concepto gender, género. Pero acaban de introducir manga, no creo yo que haya mucho japonés aquí, ¿no? Acaban de introducir manga. Han introducido Twitter, claro. ¿Por qué? Porque el uso del concepto resulta relevante para incluirlo como entrada al término y a la acepción, pero no el concepto género. Claro, ¿el concepto género es útil o no es útil? Pues mire, la policía nos decía en primer lugar, no entendemos por qué la ha estrellado contra el microondas, porque ha llegado él a casa y no estaba en casa. Y no entendemos por qué en una discusión que parecía banal ha terminado en lesiones. No entendemos por qué la está diciendo que no le atiende. No entendemos por qué. Claro, ¿cómo lo van a entender? ¿Ustedes dónde han trabajado? ¿Cuáles son los comportamientos sociales de chicos y de chicas? ¿Cuáles son los comportamientos sociales femeninos y masculinos? Teníamos además otro problema, y es que con el concepto de violencia doméstica quedaban fuera las chicas estudiantes que estaban siendo controladas por su chico. Y quedaban fuera las mujeres maduras que habían roto su relación, que ya no convivían con el agresor y estaban siendo amenazadas. Por lo tanto, el concepto de violencia doméstica no nos servía. Y había que utilizar un concepto que pudiera explicar qué ocurre con la víctima. ¿Por qué es tan singular y tan particular la víctima que sufre violencia de género? ¿Por qué la media de convivencia o de noviazgo es de 8 años? ¿Por qué se perdona? Que no es igual que compadecerse. Compadecerse es sufrir con. Pero perdonar es un ejercicio de olvido y de permanente restauración de la relación, donde el agravio se tiene que necesariamente interpretar como algo que resulta particularmente entendible en el caso de fulanito o menganito. Mis alumnas comprometidas y mis alumnos comprometidos con todo lo que implica los movimientos sociales, la lucha contra el racismo, contra la opresión, pueden vivenciar y presenciar situaciones de control o de desautorización o de insulto en sus relaciones personales. La pregunta que yo me hago es, condenamos, castigamos, denunciamos, planteamos, oye, te has pasado, esto no es de recibo que hables así, ella no es una inútil y no es una gorda. ¿Lo planteamos o no lo planteamos? ¿O seguimos pensando que la relación sentimental es un tema en el que no te puedes meter porque no es debida ni propicia la injerencia en las relaciones sentimentales? Por lo tanto, nosotros teníamos ese tipo de problemas encima de la mesa. Y creíamos, además, que si en una relación de pareja son saludables los desacuerdos, porque si no hay desacuerdos hay uno que cede en todo y hay otro que pauta, lidera y propone en todo. Si los desacuerdos sentimentales son absolutamente necesarios
en el sentido de que en una relación se tienen que dar desacuerdos. La pregunta es cuando se ejercen relaciones de poder. Cuando se desautoriza, se prohíbe y se corrige cualquier rasgo de individualidad. Cuando no me gusta lo que haces y además te voy a castigar desde el silencio, o te voy a castigar desde el agravio, o te voy a castigar con la amenaza de romper la relación. Cuando el poder se instaura en las relaciones personales, la pregunta es ¿cómo se puede reaccionar a esas relaciones personales? Y hay una cosa fundamental, y es que cualquier rasgo de individualidad, de soy yo con mis circunstancias, no es asumida en las relaciones sentimentales. Porque no tenemos patrón de asumir esas relaciones sentimentales. No son dos individuos que suman. Es uno que se acopla, sería lo más correcto, una que se acopla a un proyecto vital diferente. ¿Cuántas veces estamos en los móviles supervisando el grado de relación en el sentido del grado de importancia que tenemos para ellos? ¿Y cuántas veces es una catástrofe devastadora una ruptura? Por lo tanto, si las personas aquí presentes no pensamos en nuestras relaciones sentimentales, en nuestras particulares relaciones sentimentales, donde hemos tenido que desaprender que el género es un indicador de riesgo, porque me quiero portar como una chica, ni como una esposa, ni como una hermana, sino como lo que soy, como si me compro un traje me lo adapto a mi medida. En ese sentido es importante pensarlo en términos personales, porque si no, no se entiende bajo ningún concepto que una mujer retire una denuncia. Y no se entiende bajo ningún concepto que una chica joven o mayor, madura o más madura, clandestinice absolutamente el maltrato. En todos los conflictos hay posibilidades de enfrentarse, de huir, de pedir ayuda. En todos los conflictos hay posibilidad de enfrentarse, no estoy hablando de conflictos de guerra, conflictos extremos, pero en los conflictos que pudiéramos decir más cotidianos hay posibilidad de enfrentarse, de pedir ayuda, de salir de ese conflicto. Una persona me hace daño, fuera. Es con esas amigas o amigos con los que rompemos, porque son dañinos, sacan lo peor de nosotros. Perfecto, perfecto. Y en una relación, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque en una relación sentimental tiene otro tipo de reglas de conducta. Las chicas o las mujeres maduras que sufren violencia, cuando llamo violencia es desde el agravio, la desautorización, el estás aquí cuando yo lo digo y porque yo lo digo, la imposición, la amenaza. Cuando estamos en ese tipo de relaciones, las mujeres no solamente no pedimos ayuda, clandestinizamos absolutamente lo que ocurre, ni a las amigas, ni a la familia, ni al personal médico. Por eso tuvimos que hacer un protocolo, porque los propios médicos y médicas nos decían, ¿qué tengo que hacer? ¿Desautorizar a la paciente cuando viene y yo la veo absolutamente marcada y me dice que no, que es que ha tenido un percance? ¿Desautorizo el testimonio de la paciente cuando deontológicamente tengo que recoger el testimonio para poder justificar lo que tengo delante? Sé perfectamente que los síntomas responden a maltrato. Autorizo. Bien, pues hagamos un protocolo donde ellas puedan decir lo que quieran, pero usted tiene la obligación de generar una serie de datos de acuerdo con los indicadores y pasárselo al juzgado de lo penal. El perdón en las relaciones sentimentales es magnífico. El sujeto sabe que se le perdona. Y esto es una pauta fantástica, porque el sujeto sabe que se le perdona en función de utilizar la violencia como un episodio de descontrol aislado y no como un episodio que tiene que ver con la relación que mantiene. Por eso en la ley pusimos relaciones de poder. Costó 6 meses poner relaciones de poder. Y las relaciones de poder implica un poder, como muy bien dice Michel Foucault, que me gusta mucho, cuando tú interiorizas que no tienes derecho a salvaguardar tu dignidad, que es el derecho a no pertenecer a nadie, y no tienes derecho tampoco a contravenir lo que ese sujeto te está diciendo. Y sobre todo, vas a dudar de tus percepciones. Vas a dudar de tus percepciones. Nevenka, una concejala joven con una carrera terminada,
hasta que no vio en televisión a una chica que estaba explicando exactamente lo que a ella le ocurría, que es: no me puedo negar a una relación sexual cuando quiere. Se enfada, me empuja, me golpea, pero dice que está en una situación extrema porque tiene un trabajo que le estresa y además está separándose de su señora, y pueden ser miles las justificaciones. Ella pensó que estaba fallando. ¿Cómo estaba fallando? Porque tienes que adaptarte a él en el sentido de los requerimientos que te hace. ¿Cuántas veces el agrado forma parte de la relación sentimental? Y me venga hasta que no oyó a una chica de su edad decir: estoy siendo maltratada porque no hago más que pensar qué hacer para que no se enfade. Y lo demás no importa, es decir, estoy dejando mi trabajo, estoy dejando mis relaciones personales, porque me lo notan. Duermo peor, estoy más delgada, me dice no te conviene. Entonces, si no te conviene, ¿qué ocurre? Que paso a defenderle. Que ese es el problema que tiene el 22% de las llamadas del 016 de allegados y familiares que dicen: miren, tenemos un dilema. Si hablamos de él como a una persona que le hace daño, le defiende, claro. Y si planteamos directamente que no es asunto nuestro, porque no podemos intervenir, porque ella va a poder defenderle, se siente absolutamente aislada. En ese sentido es importante conocerlo y importante saber hasta qué punto no sabemos manejarnos con esas relaciones sentimentales. Por lo tanto, el género, por más que diga la RAE, es mucho más que un pronombre gramatical. El género es una forma de comportarse que cuando uno o una no se comporta así, siente una enorme culpabilidad. Los lunes al sol, de Fernando León, son unos chicos que acaban de ser despedidos y se sienten absolutamente culpables y están en un bar donde mantienen el grupo. ¿Cómo mantienen el grupo? ¿Hablando de qué? De su identidad. ¿Y cuál es su identidad? El mundo del trabajo. ¿Cuál es la identidad femenina? ¿Cuántas veces preguntamos con quién estás? ¿Y cuántas veces se preguntan ellos con quién estás? No, ellos preguntan qué haces ahora. No con quién estás. ¿Qué haces? Es decir, como los médicos, por ejemplo, cuando yo doy clases para médicos y médicas que van a campos de refugiados donde la religión, por ejemplo, o las formas de conducta son muy particulares, los médicos me dicen: mira, si una mujer tiene que cuidarse, pero tiene un acontecimiento primero, como puede ser el matrimonio de un hijo, o, por ejemplo, cualquier tipo de evento que requiera mucho de su tiempo, no va a estar en absoluto dispuesto a operarse. Es decir, esa entrega a los demás tan absolutamente considerada como un rasgo de feminidad, eso de me anticipo a tus decisiones, me anticipo a tus necesidades, estoy primero, y pienso mucho cómo no enfadarte, es sustantivo y específico de la violencia de género. No huyen, rehabilitan al agresor y se sienten profundamente avergonzadas y culpables de recibir la agresión. Una enorme culpabilidad, profunda culpabilidad. Recibo la agresión y me siento culpable. Claro, he fracasado en la relación. Si las chicas y las mujeres somos fundamentalmente relaciones sentimentales, y cuando a una persona le dices quién eres, fundamentalmente si estoy con, o soy madre, o soy esposa, o soy... Es decir, relaciones sentimentales. El fracaso en la relación, el no haber podido mantener la relación, es fundamental a la hora de poder emprender una denuncia. Que fundamentalmente se corta cuando se colisionan dos roles, el rol de madre y el rol de esposa. Ahí sí van a entender que el rol de madre es suficientemente potente en cuanto a identidad para poderlo denunciar. Un 35% de mujeres en los últimos 5 años fueron mujeres menores de 30 años que habían quedado con el agresor para dar una explicación más de por qué le habían dejado. Magnífico. Por supuesto, explicación más perdón. Explicación más perdón. Es decir, autoinculpación de la decisión tomada. Es evidente que nosotros teníamos encima de la mesa las relaciones sentimentales. Los médicos forenses nos planteaban que las amenazas y las coacciones tenían que ser delito. ¿Por qué tenían que ser delito? En nuestro país era delito robar por encima de 400 euros, pero no que te amenazaran con te voy a matar la próxima vez que no hagas lo que yo digo.
Y ahí se creó una enorme controversia. Yo creo que las discusiones son importantes porque las discusiones saca uno lo que verdaderamente piensa. Cuando no estamos discutiendo, siempre planteamos la compostura y estamos muy educados desde la guardería, con lo cual no va a salir lo que verdaderamente es nuestra posición, nuestras ideas, nuestras creencias, cómo estamos con las convenciones sociales, hasta qué punto nos sublevamos o las afectamos. Y en estas discusiones sobre qué era un delito, no una falta, un delito, coaccionar y amenazar, siempre que fuera él quien coaccionara y amenazara y no las mujeres. Ahí se genera una enorme discusión porque dicen, esto es una discriminación porque son dos sujetos. No, no son dos sujetos. Hay un sujeto que sus relaciones sentimentales son centrales y hay un sujeto que sus relaciones públicas son centrales. No son dos sujetos. Y sobre todo, cuando hablábamos con los terapeutas que trabajan con maltratadores, yo les preguntaba, porque he estado trabajando con mujeres maltratadas, psicológica o pública o físicamente, ¿cuántos hombres se han orinado cuando ha entrado alguien por la puerta? ¿Cuántos hombres han tenido auténtico pánico? La diferencia entre pánico y miedo es que con el miedo puedes reaccionar. El pánico es una situación que no tienes ni siquiera claves para entender qué pasa y poder reaccionar. Y los terapeutas, todos los terapeutas coinciden, no hay miedo ni pánico, hay enorme hostilidad, cansancio, hartura, necesidad de corregir, pero no hay pánico ni miedo. No hay pánico ni miedo. Y un problema, y lo tienen en todas las páginas web que quieran, un problema que se tiene con los maltratadores es que no reconocen que han cometido un delito. El primer atestado de policía que leí yo fue un atestado de policía que planteaba, mire, le voy a detener, aunque diga usted que no ha pasado nada, él tenía 40 y ella 36, aunque diga que no ha pasado nada, le voy a detener porque está inconsciente y eso es un delito cuando se produce de no atención, cuando se produce en otros ámbitos, por ejemplo, tráfico. Y le voy a detener por eso. Y dijo, no ha pasado nada. O aquí el policía que me dice, ¿sabes una cosa? A pesar de que ella me ha dicho que no le detenga, a pesar de que ella me ha dicho que quiere mantenerse en esa relación, claro que sí quiere mantenerse, porque no es incompatible estar enamorada con que un señor te haga la vida imposible. No es incompatible. La pregunta es, ¿qué explicación, qué discurso opera para que tú puedas descifrar lo que está ocurriendo? ¿Buscas explicaciones? ¿Buscas un motivo? ¿Te buscas el motivo en tu propio comportamiento? Desde ese punto de vista, la imputación de responsabilidad de los agresores es uno de los primeros problemas para poder reiniciar un proceso terapéutico posible. Y lo plantean todos los terapeutas. Da igual si el paradigma es conductual, si el paradigma es sistémico, lo plantean todos los terapeutas. Incluso hay terapeutas que con una persona que tiene maltrato hacen un contrato de momento que se pase ese tipo de relación a una... Tiene que haber una relación donde no se pueda utilizar en absoluto el maltrato como una justificación. Nosotros no conseguimos algo importantísimo que propuso Montserrat Comas. Introducir el machismo como agravante en el 22.4 del Código Penal. ¿Es el Código Penal? Sí. A mí me pareció magnífico que lo propusiera. Estaba segura que lo íbamos a aceptar todos. Pero claro, utilizar el machismo como agravante era muy grave. ¿En qué sentido? En el sentido de que se reconocía y ya empezamos a poner pegas. Por ahí es importantísimo tomar nota de las discusiones. ¿Y qué es machismo? El machismo permanente. El machismo es una relación de poder. Hay mucha gente que me decía en ese momento, bueno, pero machismo y feminismo. Mira, el feminismo es estar igual. Es decir, que yo no tengo que justificar una entrevista personal si tengo hijos, me gustan los niños o me gusta un brasileño. Ese es el tema, no tengo por qué justificarlo. El feminismo es simplemente estar gozando de la misma equivalencia de derechos porque soy ciudadana, nada más. Y Montserrat Comas planteó que se incluyera el machismo como está la xenofobia, el racismo, el antisemitismo. Les digo una cosa, tengo auténtica envidia de los lobbies que hay detrás de la xenofobia, el antisemitismo, auténtica envidia. Eso es un lobby, eso es un grupo de influencia. Alguien que puede hacer que incluya en el Código Penal un agravante por el hecho de producirse un delito con ese tipo de motivación
o con ese tipo de situaciones. La policía decía, es extremadamente violento. Los delitos de violencia son extremadamente violentos. Hemos visto como un hombre reconoce que el combustible estaba caducado y ha ido a comprar combustible. Hemos visto, y nos han dicho atestados, cómo se engatillaba la pistola y ha ido directamente a la terraza con orden de alejamiento, que le da lo mismo, y le ha pegado un tiro en la nuca. Hay absoluta necesidad, nos decía la propia policía, de considerar el extremo odio con respecto a estos crímenes. El extremo odio con respecto a estos crímenes. Pero evidentemente no se pudo hacer. No se pudo hacer porque ni siquiera el propio gobierno estaba de acuerdo. Estábamos de acuerdo un montón de mujeres, porque somos las que estamos dentro del riesgo. Que cuando yo entro a un aula donde tengo 60 o 70 personas, sé que muchísimas de mis alumnas están sufriendo violencia bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Es que es así, hombre, ya le conoces. Y alguna de ellas tendrá episodios a lo mejor de lesiones, a lo peor de lesiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante pensar en eso. ¿Cuál es otro obstáculo importantísimo? Que no se reconoce el machismo, porque ¿qué es machismo? Pues mire, hay suficientes pruebas para poder, hasta podemos hacer indicadores de qué es machismo. Los institutos de la mujer han trabajado durante muchísimo tiempo. Podemos hacer indicadores de eso. Pero otro problema fundamental es la malversación con respecto a lo que representan las mujeres. Las mujeres están consideradas un colectivo, pero todas las mujeres. Es decir, los hombres no están considerados un colectivo a no ser que pertenezcan o se adscriban a una característica de grupo. Hombres jubilados, hombres académicos, hombres migrantes, hombres gays, pero tiene que ser un grupo, una característica. Las mujeres, no importa en qué condición, como conjunto total de la población, estamos adscritas a un colectivo. Y ustedes dirán, pues qué bien, estupendo. Pues ¿saben lo que les digo? Cuando eres un colectivo eres una minoría. Y cuando eres una minoría, no se aplican derechos. Se tienen que aplicar derechos en función de cuál es la voluntad política y los presupuestos. Cuando eres una minoría, lo que se hace es plantear que eres un sujeto con especiales características y especiales necesidades y especiales problemas. La última reunión que estuve yo en Bruselas se planteaba que las mujeres europeas tenían muchísimas capacidades. Esto no se hubiera dicho jamás de ningún otro colectivo. Pero además de decir eso, mientras estábamos oyendo al ministro alemán, que no tenía ningún problema en decir esto, planteaba, en nuestro país, el 74% de las mujeres están a tiempo parcial porque quieren. Yo le decía al ministro, pero ¿tendrán ustedes una ley de divorcio que implique no divorciarse? Porque si yo me quedo a tiempo parcial, cuidando al niño que ahora tiene 20, digamos que si yo después tengo una separación, el divorcio en nuestro país es de 1962. Antes te quedabas en casa. Si tienes una separación, tú no vas a tener ningún derecho a futuro, que es la jubilación, porque en nuestro país la última reforma marca 38 años de historia laboral para poder jubilarte. Es decir, que aquellas personas que decidan, ay, pues si yo tengo un niño me quedo en casa porque me encanta, pues tiene que marcarse necesariamente un límite a ese encantamiento, porque de otra manera se pierden derechos importantes. Yo planteé en ese momento también la necesidad, le planteaba al ministro alemán, la necesidad de hacerlo de otra manera. Entonces me decía, no, las mujeres están integradas en todos los programas de diversidad de las empresas y de la responsabilidad social corporativa. Muy bien, como grupo, ¿no? Como grupo. ¿Y por qué las mujeres como grupo? ¿Tiene un máster? ¿Habla 6 idiomas? ¿Me puede explicar por qué las mujeres como grupo están integradas? Es un grupo con especiales dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? La dificultad es la conciliación. Maldita palabra. No es la conciliación. Es la falta de corresponsabilidad. La falta de corresponsabilidad, porque si tenemos un hijo, y el 24 horas son para todos y para todas, si tenemos un hijo es evidente que tendremos que llegar a un pacto. Para llegar a un pacto tengo que tener una relación igualitaria donde el otro entienda que mi proyecto de vida no es sostener el suyo. No es sostener su proyecto de vida. No es darle facilidades. Y el tiempo es el único capital que poseemos en las
sociedades contemporáneas. Ni apellido, ni linaje, ni tierras. El tiempo. El tiempo es promoción. El tiempo es prestigio. El tiempo es salario. Cuando me entrevisté con Garrigues Walker, con 60 empresas maravillosas, el despacho más potente, de los más potentes de este país, yo le preguntaba, me dijo Garrigues Walker, yo en la igualdad no creo. Digo, bueno, pero creer es para Dios, ¿no? O para el arte, porque esto de creer. La igualdad es una regla básica de comportamiento público y privado. Es como si dijéramos, yo en la democracia no creo. Oiga, perdone. Hay reglas básicas que implican el respeto a una convivencia que no conlleve ninguna privación de libertad en el ámbito cotidiano y en el ámbito público. Así que a Garrigues Walker me dejé de hacer discursos porque no me interesa nada la parte moral. Detesto eso de decir que las mujeres son capaces, valen mucho. No me importa. Sino que le planteé cuántos currículum por encima de notable tenían las mujeres que él había contratado en su bufete. El 65% de media sobresaliente en Derecho para entrar en su bufete habían sido ofertadas en las entrevistas de idoneidad por mujeres. A continuación el discurso era el siguiente. Pero cuando viene un niño no pueden, porque no tienen tiempo y porque tienen problemas de conciliación. O sea que ustedes imagínense, solucionas los problemas, te dedicas fundamentalmente a solucionar el problema, no crearlos, y además tienes la penalización en el mundo laboral. Por lo tanto, la pregunta es, ¿con esta expropiación de tiempo seguimos absolutamente rasgándonos las vestiduras con el tema de la corrupción en las élites políticas? ¿Cuánto tiempo se roba diariamente a una mujer en términos de igualdad de oportunidades? Por lo tanto, si nosotros pensamos que socialmente las mujeres tienen la misma capacidad para poder denunciar, la pregunta que yo me hago es ¿con qué autoridad personal una chica va a denunciar o una mujer madura va a denunciar? ¿Cuáles son las credenciales que tiene fuera en el mundo público? Si es un colectivo con especiales dificultades, problemas de conciliación, ¿cuáles son? O, por ejemplo, también en la última sesión de Naciones Unidas, las mujeres migrantes decían, las mujeres europeas concilian gracias a nosotras. Perfecto. ¿Podríamos pensar un poquito más allá del odio, por favor? ¿Podríamos pensar un poquito más allá del odio? ¿Cómo que concilian? ¿Qué es conciliar? Las mujeres europeas están solucionando que los demás tengan tiempo, chicos y chicas de las facultades que viven en casa, como en el Hotel California, tengan tiempo, el propio compañero sentimental no se ocupe de su propio automantenimiento, personas imbricadas en movimientos sociales absolutamente revolucionarios y pujantes para que la democracia cambie, consideran que su madre es siempre y tiene que estar absolutamente disponible. Y la expropiación de tiempo se hace de manera sistemática y, por lo tanto, ¿cómo encima se acusa de explotadoras a quienes están generando tiempo? Y no es ninguna anécdota. Yo creo que cada vez que ustedes piensen que alguien les tiene que ayudar, piensen en la expropiación que practican. Y luego pueden ir a una plaza pública a plantear que no se hagan otro tipo de expropiaciones. Pero, desde luego, el tiempo está. Y, por lo tanto, la culpabilidad, la vergüenza, el no mantenerse dentro de unos cánones importantes. Por ello, es importantísimo lo que ha dicho Paquita con el 416, con la dispensa. Es decir, primero, todo el tema de tener que decir a tus amigas, a tus padres, a tus amigos, a la familia política, que ese hombre tan encantador, que se especializa ¿en quién? En quien clandestiniza la agresión, en quien le perdona, en quien le da nuevas oportunidades, en quien le deja practicar un poder que él en otros ámbitos no tiene. Esa persona tan absolutamente distinta en ámbito público es esa persona la que va a ser denunciada y pasa por un circuito donde tiene ya una identidad que es la identidad de mujer maltratada. Una identidad de mujer maltratada que no va a ser siempre puesta en valor porque la mujer maltratada que ha roto esa relación es una mujer que ha impugnado el género al que se le ha querido someter. Y, por lo tanto, es una mujer que, aparte de la vulnerabilidad que pueda tener por su condición de maltratada, ha dado un paso absolutamente gigantesco. No hay campañas. Ahora se ha hecho una campaña el día 25. Tocaba. Hacíamos 2 años sin campañas. Tenemos campaña de tráfico cada 2 meses. Parabrisas y faros antinieblas han sido las últimas campañas. Por lo tanto, eso es clave. Es clave pensar en lo que significan las relaciones sentimentales, el hecho de tener este tipo de relaciones.
Mientras la formación no sea un criterio de promoción, no se va a formar nadie. Las trabajadoras y trabajadores sociales saben perfectamente lo que es que una mujer vaya a tu centro, y las trabajadoras y trabajadores sociales están ahora mismo gestionando ahí dependencia, con lo cual les lleva muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los medios que tienen las trabajadoras sociales para responder a esto? ¿Se incluye la formación dentro de su jornada de trabajo o no se incluyen? En jueces y fiscales, ¿cuál es la formación? ¿Cómo es posible que todavía se hable de falsas denuncias? Yo estuve en la televisión catalana con la jueza que lo planteó, la jueza Sanaúlla, sin ningún tipo de problema. Difamar es gratis, ¿eh? Difamar es gratis. Hace poco un diputado que está en la Comisión de Igualdad, porque la malversación es absolutamente diaria. Y la malversación en cuanto que eres un colectivo, la malversación en el sentido de denuncias falsas. Y un diputado que está en la Comisión de Igualdad, cuando estás en la Comisión de Igualdad cobras un poquito más si estás en comisiones. Es decir, que no es que estés porque, vaya, parece que estás preparado, no sé, cobras un poco más. Bien, pues las denuncias falsas es una difamación, porque de 135.000 denuncias solo 19 fueran falsas, es decir, el 0,01. Hay muchas más denuncias falsas en este tipo de delitos económicos. Pero si te llaman mentirosa, denuncias falsas. Si eres una aprovechada porque quieres cuota, oiga, soy el 50,8% de la población. Datos del Instituto Nacional de Estadística 2014. No soy una minoría. Cada vez que escribáis un trabajo en clase y digáis que la mujer es un colectivo, por favor, decid de qué colectivo es. Sé de colectivo de estudiantes, sé de colectivo de lesbianas, sé de colectivo de académicas, pero no las mujeres son un colectivo, porque es una malversación absoluta de los datos. Somos la mayoría de la población. En conjunto, somos la mayoría de la población. Mentirosas, sobornamos. Las cuotas políticas no son cuotas porque las cuotas son para las minorías. Las cuotas significa democratizar los sistemas políticos de representación. Si yo soy la mayoría, tengo que estar representada en el ámbito político. Si no estoy representada en el ámbito político, no podemos llevar las agendas públicas. ¿Por qué os creéis que el estado de bienestar en Europa está en una situación tan complicada? Mientras las mujeres no deserten del ámbito doméstico y del cuidado, es muy difícil. ¿Por qué creéis que las universidades, para cambiarse de grupo, hacía falta tener un contrato de trabajo y no demostrar con un libro de familia que tenías un paciente, un abuelo con Alzheimer? Porque no importa el cuidado. El cuidado no se da en las escuelas. Por lo tanto, la educación, por favor, que alguien me diga cómo y dónde. ¿Dónde? La educación, ¿dónde? O es un mito y es además la salvaguarda de quedarte con la conciencia tranquila. No, mientras no eduquemos a partir de los 3 años es imposible. ¿Dónde se estudia la autonomía? ¿Dónde se apoya la transgresión? ¿Dónde se rechazan los géneros? ¿Dónde se cambia de rol? ¿Dónde se impugna una convención social que hace que el agrado, la resignación, dar segundas oportunidades sea tan femenino? ¿Dónde? Porque no se está estudiando. El saberse ciudadana, y sé que es muy difícil, saberse una persona, sé que es muy difícil. El autogobierno es un ejercicio de voluntad. El autogobierno y la autodeterminación, no hay mayor autodeterminación que saber que el límite está ahí. Que nadie puede intrometerse en mi vida, por más que me quiera y por más que yo le quiera y le desee. No puede entrometerse. Y si no, pensar en vuestros móviles y en su WhatsApp, cuántas veces decís y cuántas veces os ocupáis de cómo está y cuántas veces se ocupan de cómo estáis vosotras. Es un ejercicio matemático, no pasa nada. Pero al menos el saber que el estar pendiente de no implica siempre autonomía. Estar pendiente de, sabiendo que nosotras estamos pendientes de nosotras y que una relación sentimental solo puede ser igualitaria si suma y no si resta. Y es una relación de indefensión. Eso es el género, no es un pronombre personal. Es un compromiso a derribarlo y convertirnos en personas. Lo más difícil. Muchas gracias.